están, queridos hermanos? ¿Bien? Qué bueno. Y para saber si estamos en el lugar correcto, ¿habrá alguien aquí con hambre y sed de la palabra del Señor? Amén, qué bueno. Muy bien, escuché algo gracioso que quiero compartirles a ustedes, un chiste muy bueno que aplica hoy aquí, ¿sí? De un hombre que estaba delante de un juez porque había robado en el supermercado, ¿sí? Entonces el juez le dice, ¿usted qué robó? Tenía que sentenciar el juez. Entonces le dice, bueno, yo robé una lata de durazno. Entonces el juez dice, ¿y cuántos duraznos había en la lata? 5 duraznos, señor juez. Muy bien, entonces le voy a dar 5 semanas de prisión para que aprenda. Entonces la mujer que estaba atrás levanta la mano y le dice, señor juez, no se olvide que también robó una lata de arvejas. Brava la mujer, ¿verdad? La verdad que tocarle que está al lado tuyo, decirle tenemos mejores compañeros para la vida que eso, ¿eh? Sí, señor. La verdad que todos aquellos que, que confiamos en las personas amadas, lo peor que nos puede suceder es una traición, una deslealtad. Y nosotros somos esas personas que creemos que a pesar de cualquier cosa uno se puede levantar. ¿Sabías eso? Cualquier situación en la vida uno puede caer, pero por el poder de Dios podemos levantarnos. ¿Cuántos de ustedes creen esto? ¿Sí? De hecho, una de las cosas más difíciles que hay para todo cristiano, sea que vengas hace mucho tiempo a la iglesia o que hace poco tiempo que estés aquí, una de las cosas más difíciles que hay es sostener la fe en el mismo nivel, es sostener la comunión con Dios, ¿sí? A veces uno se levanta y tiene ganas de orar, ganas de adorar, ¿sí? ¿Te ha pasado eso? Te levantás con ganas de entrar en la presencia de Dios, te levantás con alabanzas. Yo pongo un despertador estridente, si no, no me levanto, ¿sí? Bien fuerte, pero a mi esposa le gusta poner un despertador que son alabanzas, ella se levanta adorando, ¿verdad? Pero yo necesito algo que me levante, si yo escucho una adoración sigo durmiendo, ¿verdad? Pero mi esposa se levanta con eso, yo necesito un ruido más fuerte, pero hay quienes se levantan, ahí empiezan a adorar esos días espectaculares, pero hay de esos otros días, ¿verdad? Donde sobre todo ahora que hizo unos días de frío, vos te querés levantar a adorar o a orar y sacás una mano afuera de la frazada, ¿verdad? Y algo te dice, mete la mano adentro y quédate en la cama, que te vas a levantar a orar. Y a veces uno está para levantarse a orar y a veces uno no está de humor o de ánimo o no, simplemente no te vienen las ganas. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Sí, ¿verdad? A menos que vengas del planeta Marte, creo que a todos nosotros nos pasa. Esas cosas suceden. No todo el tiempo tenemos las mismas ganas, la misma pasión. Uno sube y baja, esto es totalmente normal. No te desanimes con esto, ¿sí? No pienses que sos un mal cristiano, sos totalmente normal. Lo que nosotros aconsejamos es meterle disciplina a la vida. Yo me levanto sí o sí a orar porque decidí hacerlo y para mí es una obligación, me autoobligo. Entonces yo lo hago y en la medida que, a pesar que no tenga ganas, empiezo a orar y inmediatamente después las ganas me vienen, porque así es la presencia de Dios. Es dulce, es agradable, pero a veces si uno no se autoobliga, se pierde esa parte. Y creo yo que todos necesitamos estar ahí sostenidos en la presencia de Dios o aprender a autosostenerse en comunión, en relación con Dios, porque la vida tiene sus altos y bajos. Y si, digamos, sos una persona normal, digamos, vas a tener problemas en el trabajo, problemas en la familia, problemas de salud. Todo el mundo tiene sus problemas transitorios, algunos duran más, otros duran menos, pero todo el mundo tiene problemas que enfrentar. Y la verdad es que si estás sostenido en la fe, si estás bien en la fe, te será más fácil sobrellevar esos problemas. Pero a veces uno está desenfocado y es fácil hundirse en los problemas y que esos problemas nos atrapen y nos roben la paz, nos saquen la alegría, nos saquen el gozo. Y eso no puede ser. Hoy vamos a aprender a caminar sobre las aguas porque estás hecho, estás diseñado por Dios. ¿Sabes para qué? Para que ningún problema de esta vida te haga hundir, sino para que camines por arriba porque Dios te hizo para grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabías que Dios tiene planes contigo? ¿Sabías eso? Oh, sí, Señor. Dios tiene muchos planes contigo. Y si estás en este ministerio, cualquier momento puedes ser exportado de aquí a otro
otra nación. Nosotros también tenemos planes contigo. Queremos hacerte líder de casa de bendición. Queremos enviarte a alguna nación. La verdad es que Dios tiene planes contigo. A veces el Señor no puede cumplir esos planes todavía porque estamos en proceso. Y a veces en esos procesos, lo que Dios quiere hacer de nosotros, lo que Dios quiere enseñarnos, es esta lección: aprender a caminar por encima de los problemas. ¿Sí? Aprender a caminar por encima, no hundirse con los problemas. Hay gente que pierde la alegría rápidamente. ¿Conocen a alguien así? Va a la balanza, se pesa y dice: 1 kilo más esta semana. ¿Por qué a mí? Y, ¿verdad? Y entra en depresión, ¿sí? Pero hay otros que son más optimistas, van a la balanza y dicen: 1 kilo más. Se ve que me creció el cerebro en esta semana. ¿Verdad? ¿Quiénes son optimistas? Me crecieron los músculos. Algo bueno está pasando. Pero ¿sabes qué? Hay gente que, hablando en serio, hay gente que por muy pocas cosas entrega su alegría, pierde el gozo, se hunde en los problemas. Y yo quiero compartirte una palabra que me ministró muchísimo, ¿sí? Porque todos tenemos nuestras dificultades. Y aunque la mayoría de los problemas que yo transito, ¿sí?, tienen que ver con la obra. Tengo ganas de hacer cosas grandes para el Señor. Y a veces no tenemos las finanzas, los recursos, no tenemos los medios y soñamos grandes cosas. Yo aprendo a caminar por encima y no hundirme, porque entiendo que la obra es de Dios. Y quizás yo ya apliqué esta palabra para muchas otras cosas en mi vida, como problemas familiares. Yo no me hundo en eso, no trato de caminar por arriba, trato de caminar por arriba no voy a perder el gozo porque choqué el auto, porque me pasó, ¿sabe? No, nada de eso, ¿sí? Nada de eso me va a quitar el gozo, pero sí aprendí a caminar por arriba de otro tipo de problemas que me competen a mí, y esto me ministró mucho, y yo quiero compartirte esta palabra porque estoy seguro de que Dios te va a hablar también a ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? Muy bien, vamos a poner en pantalla un texto que es Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Esto dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 14, 22 al 33. Dice así la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos, escuchen esto, caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaban de miedo. Miren qué valientes los discípulos aquí, ¿eh? ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le extendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hasta aquí nomás vamos a leer. Tremenda esta palabra de Dios. ¿Pudiste imaginarte estos pasajes de la Biblia? ¿Puedes visualizar estos sucesos, esto que estaba aconteciendo aquí? Imagínate la barca siendo zarandeada, la tormenta que le pegaba a esa pobre barca, 12 hombres en esa barca, ¿sí? Y Jesús, que había subido al monte a orar y que ya vio que esa barca no iba a volver porque el viento le era contrario, él dijo: bueno, voy a ir yo hasta la barca, y decidió ese día caminar sobre el lago, caminar sobre el agua. Imagínate que el agua estaba un poco movida, el agua tenía olas, había viento, era una tormenta, el viento encima era contrario.
es decir, que soplaba cada vez más adentro del lago en vez de acercarlos a la orilla. Y Jesús, a pesar de todo eso, decidió caminar por encima y fue caminando hasta la barca. Y cuando llegaron cerca, los discípulos, ¿qué es lo que dijeron? Señor, esto es un fantasma. ¿Quién es este que camina por encima? Recuerden que varios de ellos estaban relacionados al ámbito de la pesca, estaban acostumbrados a las tormentas y también sabían lo peligroso que podía ser una tormenta en el medio del lago, porque la barca se podía romper y seguramente mucha gente moría de esa manera. Entonces ellos ya estaban asustados por la situación que estaban viviendo, pero aparte ven esta imagen que seguramente se grabó para siempre en sus retinas. Jesús caminando sobre el agua, venía hacia ellos caminando como si nada fuera, acercándose, y ellos empezaron a decir, es un fantasma, porque no podían creer lo que sus ojos estaban viendo. Es ahí que Pedro decide hacer algo distinto, y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine. Creo que Pedro es la persona más afectada en esta enseñanza de las Escrituras, y es ahí donde nosotros podemos aprender observando todo lo que él aprendió ese día, o algunas de esas cosas que son más principales de las que él aprendió, ¿sí? Y yo quiero compartirte en esta palabra, esto me ministró mucho, y yo creo que, y espero, tengo esta expectativa de que Dios te hable a ti también. Y de las cosas que Pedro aprendió aquí, hizo que él tuviera un antes y un después. Es muy distinto el Pedro que se ve en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Es muy distinto su carácter. Hasta aquí Pedro era una persona temerosa, llena de miedos, una persona que quizás era impulsivo, una persona que no pensaba mucho, una persona que se hundía en cualquier problema de la vida. Pero después de esto que vive, quizás el Señor le ayudó a grabar en su corazón una experiencia que le sirva para siempre. ¿Sabías que no es el propósito de Dios que camines literalmente por el agua? No es que si sos un verdadero cristiano te vamos a poner un lago enfrente a ver si te hundís no lo sos, y si sos verdadero cristiano vas a caminar. No se trata de eso, ¿sí? No es la intención otorgarle a la iglesia el don de caminar literalmente sobre el agua, sino que esto tiene que ver con una experiencia de fe, una experiencia sobrenatural en donde las aguas tormentosas simbolizan los problemas que cada uno podemos vivir cotidianamente. Pero es una forma de vivirlos totalmente distinta. A partir de ese momento pienso yo que Pedro fue una persona totalmente distinta, y creo que en esto Dios no quiere hablar. Creo que Dios pone situaciones en nosotros donde nos entrena. Como ya te dije, tiene planes para ti. El Señor quiere más contigo, quiere hacer más cosas. Y hay situaciones, quizás estás viviendo problemas, que lo que Dios espera es que camines por encima de esos problemas, que eleves tu mirada. Y el Señor hoy te va a hablar un poco de eso. ¿Cuántos están esperando esta palabra? Amén. ¿Están felices? ¿Habrá alguien feliz aquí? Oh, gloria a Dios, qué bueno. ¿Sabes? Yo sé que esta palabra te va a traer mucha paz, como me la trajo a mí, y espero que podamos aprender estas cosas que el apóstol Pedro aprendió. He dejado esta lección para que puedan verla en las casas de bendición. ¿Cuántos de ustedes están en casas de bendición? Levánteme su mano. Gloria a Dios, la mayoría. Quien no lo está aún, sabe que es muy bienvenido a alguna de nuestras casas de bendición. Y podemos estudiar esta lección en la semana. Pero la primera enseñanza que Pedro vivió ese día es que el temor no te lleva a ningún lado. El temor es enemigo de la fe. ¿Sabías esto? Las personas temerosas no pueden avanzar. Quiero darte una palabra de bendición. Mientras otros ven fantasmas, vos vas a ver oportunidades de crecer. Mientras otras personas se atemorizan, mientras otras personas se ven intimidados por lo que sucede, el Señor te va a otorgar el don de ver lo que Pedro vio. Pedro hizo algo ese día, él aprendió mucho. Mientras todos los discípulos decían, es un fantasma, estaban aterrados, dice la Biblia, que estaban aterrados. Pedro vio la posibilidad de hacer lo que ninguna persona hizo en el mundo, caminar sobre las aguas. Una oportunidad que no la dejó pasar, ¿sí? Lo único que hay que hacer es vencer el miedo, ¿sí? Tocale que está al lado tuyo, decirle, fíjate si no fue para ti, ¿eh? Pero hay que vencer el temor. Pedro
Era pescador, Pedro. Él sabía lo que eran las aguas, ¿sí? Y las aguas con tormenta, ¿sí? Te traga el agua ahí y sonaste. Sin embargo, él se arriesgó. Él salió de su comodidad. Él dijo, yo quiero ir por más, quiero hacer algo. Él le dijo a Jesús, él venció el temor y le lanzó esta frase. Le dijo, Señor, si eres tú, mientras los otros decían, es un fantasma, dijo, Señor, si eres tú, mándame a mí también que vaya contigo. Y 11 personas en esa barca fueron testigos, y Jesús también, y todo el mundo espiritual, de que hubo un hombre sobre la tierra que caminó sobre el agua. El único ser humano que caminó sobre el agua. No hubo otra persona ni antes ni después de él, exceptuando a Jesús claramente. Es la única persona, no sabemos cuántos pasos dio, si fueron 5, si fueron 10, si fueron 20, pero dio muchos pasos. Alguien dice por ahí, o le ponen de título, cuando Pedro se hundió en las aguas. No. Yo quiero verlo distinto. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, aunque fueran unos pocos pasos, él logró caminar. Lo único que tuvo que hacer es vencer el miedo. Todos los demás estaban aterrados. Pero quiero decirte esto. El Señor bendice a su iglesia de tal manera, que cuando otros ven peligro, otros ven fantasmas, otros están aterrados, vos vas a ver oportunidades únicas de crecer y de potenciar tu vida, hacer cosas que nadie hizo hasta ahora. ¿Cuántos dicen amén? Las personas de fe, donde ven el temor, donde ven la crisis, emprenden un negocio. Las personas de fe, donde ven una crisis financiera, emprenden un negocio. Donde ven una crisis familiar, aprovechan a unir la familia. Las personas de fe ven las oportunidades. Donde ven una crisis matrimonial, dicen, esto no me va a divorciar, esto no me va a separar, esto nos va a unir más. Cuando vos te animás a ver así, cuando vos te animás a ver sin miedos, entonces es posible que el respaldo de Dios venga sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, Dios bendice a las personas osadas, a las personas que se animan a más. Hay algo que a Dios le agrada. Le agrada que sus hijos sorprendan con la fe. Jesús venía caminando por las aguas y la primera sorpresa de Jesús quizás fue mala. Todos gritaron, ¡es un fantasma! Y él estaba esperando quizás otro tipo de respuesta. Hasta que escuchó la voz de Pedro que dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dijo, ven, no lo dudó. Jesús estaba esperando, parecía que estaba esperando que uno en esa barca fuera tan osado para decir, quiero caminar contigo, Señor. Porque Jesús tiene sus oídos atentos a la gente osada. Los oídos de Jesús tienen propósito. Los oídos de Jesús están atentos a la honra. Los oídos de Jesús están atentos a la fe. Los oídos de Jesús están atentos a las oraciones que rompan tus límites. Y cuando vos te animás a orar por más, Dios te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén a esto? En tercer lugar, y esto me parece fantástico, Pedro aprendió ese día que las distracciones son el peligro número 1 de la vida, ¿sí? Las distracciones, ¿sí? Uno no puede estar distraído. La verdad que no sé si te ha pasado, sobre todo a los hombres, caminar por una vereda con tu esposa, caminando por el centro, tomados de la mano o abrazados, y pasaste enfrente de una vidriera, y la vidriera era de zapatos de mujer, y dice 50% de oferta. Y cuando te diste cuenta, no hay nadie acá abajo, se quedó allá en la vidriera, ¿verdad? Esas cosas suceden, nos han sucedido a todos. ¿Por qué? Porque las distracciones son así, te atrapan. Vos querés seguir una conversación, pero perdiste a tu esposa si pasás. No salgas a charlar al shopping, es una locura, ¿qué vas a charlar? Entonces, ahí están las distracciones. ¿Cuántos de ustedes tienen Netflix, por ejemplo? Levánteme su mano, que no hay ningún pecado, ¿sí? Ah, muy bien. YouTube, ¿les gusta ver videos en YouTube? ¿Sí? Instagram. Ahí está, confíese, hermana, no hay problema. Facebook, ¿quién tiene Facebook? Levánteme su mano. ¿Saben cuántas cosas hay hoy en día para pasar el tiempo? Y son buenas, ¿no? Eso es genial y espero que hagamos buen uso de las tecnologías, ¿sí? Ahora, es un peligro no medir esto, porque las distracciones de esta vida hoy te pueden llevar puestos.
Y el desafío más grande que nosotros tenemos que sostener es mantener nuestra mirada en Jesús, en el autor y consumador de la fe, día tras día, mantener la mirada en Jesús. Pedro cometió un error, y ese fue el error de Pedro. Él se dio cuenta, él aprendió de esto, y se nota que después él aprendió, se nota más adelante que él aprendió de esto. Pedro se distrajo con lo que había alrededor, con el contexto. Se distrajo con el viento que empezó a sentir, tuvo miedo, sintió las olas y dejó de mirar al maestro para mirar su entorno. Y ahí fue cuando se hundió. Porque son las distracciones lo que hará de ti una persona propensa a hundirte en los problemas. Son las distracciones, cuando uno pierde el foco en Jesús. Por eso uno de los desafíos más grandes, más hermosos también para los cristianos, es mantener nuestra mirada en Cristo todos los días. Es un desafío, pero hay que hacerlo. Hay que abrirle un tiempo en la agenda a Jesús. Hay que abrirle un tiempo al Espíritu Santo, a la adoración en tu casa, a la comunión con Dios. Mientras vos hagas eso, estarás bien. Porque el día que haces el devocional, el día que estás en el Espíritu, ese día te será fácil sostenerte en la fe. Quizás tengas un problema, pero lo vas a ver de otra manera. Pero el día que vos no orás, no estás en el Espíritu y te sobreviene alguna crisis, ese día serás propenso a hundirte. Por eso es tan importante mantener el foco en Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sí, Señor. Tocar el de al lado, decirle, seguro eso fue para ti, ¿sí? Agendalo. Sí, Señor. Por último, y esto es lo que más me habló el Señor, ¿sí? En último lugar, y esta es quizás una de las cosas que más me habló el Señor. Hay que aprender a mantenerse sobre los problemas. Una de las cosas que Pedro aprendió ese día fue que Jesús no falla, ¿sí? Que hundido en el agua, con el agua hasta el cuello, o quizás las olas sobrepasándolo de a momento, Pedro extendió la mano y dijo, Señor, me ahogo, sálvame. Y el Señor Jesús, parado sobre el agua, se agachó, le extendió la mano, lo levantó. Y le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Dice, lo reprendió, ¿sí? Le dice, ¿por qué dudaste, Pedro? Una traducción más al argentino criollo diría, cabezón, ¿cómo ya lo tenías, cabezón? ¿Por qué te hundiste? ¿Cuántas veces Jesús te mira y dice, estás hecho para caminar por encima, ¿cómo te hundiste? Así te faltó. ¿Sabes? Que Jesús no estaba retándolo porque estuviera decepcionado de él, sino porque el Señor Jesús lo que quería era festejar con él su logro. Y así es nuestro Padre Celestial. Quiere festejar tus logros, quiere festejar contigo. Le voy a pedir a los adoradores acá que vengan, por favor. Eso es lo que quiere el Señor hacer. Creo que Pedro aprendió una lección fantástica. Todos tenemos la capacidad para caminar por encima de las aguas, por encima de los problemas, pero nunca el Señor te va a soltar la mano. Si te hundís, si estás ahí inmerso, si estás afligido, si estás en depresión, si estás angustiado, mientras extiendas la mano el Señor te va a tomar y te va a sacar, ¿sí? Esa es la lección que aprendió Pedro. Pero ¿sabes qué? Es mucho mejor llegar a Jesús seco, no hundido, no con frío, no desesperado, no sintiendo que uno se muere, porque estás hecho para mucho más. Una de las cosas que más me impacta es el pasaje de Hechos capítulo 12. ¿Sí? Es un pasaje maravilloso en donde el apóstol Pedro se lo ve de otra manera. Habiendo aprendido todas estas lecciones y siendo una persona mucho más reflexiva en la vida. Dice que él estaba en Hechos capítulo 12, estaba prisionero en cadenas. Lo iban a matar al día siguiente. Había en ese lugar 16 guardias. No sé si ustedes recuerdan ese pasaje. Pero al día siguiente lo iban a sacar para matarlo. Habían matado a Jacob y al apóstol Jacob. Y al otro día iban a matarlo a él. Le dijeron, hoy no vamos a matarte,
porque hoy no trabajamos, es viernes, así que mañana, cuando se abra la guillotina, te vamos a matar. Y bueno, se quedó ahí preso, encadenado con un soldado romano de un lado y con otro soldado romano del otro lado. Y es un pasaje precioso. ¿Cuántos de ustedes lo van a leer esta semana? Amén, qué bueno. Dice la Biblia que el apóstol Pedro durmió como un bebé toda la noche. Siempre recurro a este pasaje. ¿Cómo me impacta eso? Cada vez más me impacta. Roncaba seguramente. Bueno, eso lo agregué yo, ¿verdad? Mi esposa dice que yo ronco, por eso. Soy un hombre de paz, ¿verdad? Ronco como... ¿Cuántos son hombres de paz acá? Pero mi pregunta es, si te están por matar el día siguiente, ¿no te daría un poquitito de ansiedad? ¿No te costaría un poquitín dormir esa noche? Ahora el apóstol Pedro dijo, bueno, mañana voy a ver al Señor, permiso muchachos, y se durmió. A tal punto que viene un ángel a liberarlo, y el ángel le dice, Pedro, 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 y no se despertaba, y dice literalmente que le pegó en el costado para despertarlo. Impresionante, estaba bien dormido y no había pastillitas somníferas en ese momento, Se durmió naturalmente, pura paz interior. Porque él había aprendido algo maravilloso. Él había aprendido que no había problemas en la vida que se merecieran sentirse hundido. No había problemas en la vida en los cuales uno tuviera que estar inmersos, sino que hay que caminar por arriba. Aún si te toca partir de este mundo, la victoria es nuestra y estamos con Cristo. Eso es lo que él había aprendido. Y ¿sabes qué? Cuando yo veo la vida del apóstol Pedro digo, wow, qué tremendo, qué gran desafío. Todo el mundo tiene problemas, todos, no importa qué pastor, apóstol, ungido, profeta, todo el mundo tiene problemas. Y creo que el desafío de la vida es no hundirse en los problemas, sino tomarse de la fe, del valor, de decir, Señor, esto no me va a aplastar. Sabes que puedo estar transitando un problema financiero, pero de esto voy a salir en el nombre de Jesús. No voy a deprimirme, no voy a llorar, no voy a caer al piso. Puedo estar pasando un problema familiar, pero yo tengo fe que esto se va a solucionar. No voy a hundirme en este problema. Sabes que a lo mejor alguna persona querida, amada, te traicionó, te apuñaló por la espalda. ¿Sabes qué? Una persona de fe va a decir, lo perdono, no voy a cargar con esta herida abierta. No voy a dejar que esto me llene de rencor, no voy a hundirme en el problema, voy a perdonar, voy a soltar, voy a creer, ya vendrán otros amigos mejores, algo bueno Dios hará. Porque cuando uno tiene fe, todo lo bueno es posible. Dios lo hace posible para ti. Por eso es tan importante no hundirse, no caerse, sostenerse. Creo que Pedro aprendió una lección maravillosa, pero una lección para la vida. No hundirse con las distracciones, no hundirse en los problemas. Y si vos estás aquí y quizás viniste afligido por algo, yo quiero regalarte esta palabra, la que Dios me habló a mí, y estoy seguro que te será de bendición, y las personas que están escuchando, están participando a través de internet, que el Señor te bendiga en esta noche y que puedas llenarte de esa paz interior que tenía el apóstol Pedro. Es la paz que da el Espíritu Santo. ¿Sabes? Yo recuerdo el día que aprendí a caminar sobre las aguas. A veces, crecí en Rafaela, mi ciudad natal. Vivía como cualquier persona normal, ¿verdad? Si llovía, me quejaba. Si estaba muy fuerte el sol, también me quejaba. Si era invierno, decía, qué frío, ¿cuándo va a irse este frío? Si era verano, decía, ¿cuándo se va a ir este calor? Esos eran todos mis problemas. Hermano, hasta que llegué al pastorado, muchos años después, en Buenos Aires, mi primer pastorado, fui capellán de un colegio. Y recuerdo la primera vez que tuve que ministrar en sepelios de niños, acompañar familias. ¿Sabes qué? A veces no tenía fuerzas para hacerlo. Otros pastores me ayudaron. Y venía y abrazaba a mis niños y decía, Señor,
nunca más me voy a quejar de pavadas. Voy a caminar por arriba de cualquier problema. Si tú estás con nosotros. ¿Sabes que a veces nos hundimos con problemas triviales, tontos, ¿sí? Cada que se me secó el césped, mirá el invierno, qué duro que es. Se me secaron las plantas, mirá, y uno se angustia por esas cosas. No permitas que nada te robe el gozo. Tenés vida, tenés el gozo del Espíritu aún. ¿Sabes qué? Si tu vida está en riesgo, el apóstol Pedro dormía en paz. Uno tiene que saber equilibrar. Creo que esta es la sabiduría más grande de la vida. Poner la mirada en Jesús y no hundirse con cualquier tontera que nos pasa. Porque Dios te hizo para grandes cosas. Dios te hizo para caminar por encima. Dios te hizo para ser una persona feliz. No permitas cuando llegues al cielo que el Señor te diga, ¿por qué te hundiste? ¿Por qué, hombre de poca fe? O como te lo dije antes en castellano criollo, cabezón, estabas así de lograrlo. No permitas eso. Deja que el Señor te ministre, puedas tomar una visión de la vida totalmente distinta. Decir, Señor, yo no me voy a hundir con tonterías, voy a caminar por encima, no me voy a hacer problemas si en mi familia se están peleando, yo no me voy a prender en esto. Si hay una disputa familiar por dinero, yo no me voy a prender en esto otro. Si hay aquí una pelea en el trabajo, si están de un lado o del otro, si hay, no sé, quien gane las elecciones me va a afectar, yo no me voy a afectar por eso. Voy a creer que Dios es grande en mi vida y que todo lo bueno viene para mí, que el Señor me sostiene, que voy a caminar por encima de los problemas porque Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ponte de pie entonces, vamos a orar, vamos a clamar juntos al Señor. Y si alguien vino aquí, si alguien vino esta noche con alguna aflicción, algún problema, algo que le preocupa, este es el momento de descansar en Dios y decir, Señor, yo voy a caminar por encima de los problemas, voy a caminar por encima de las aguas, no me voy a hundir, voy a confiar en ti, voy a mirarte a ti. Este es el momento, así que cerrá tus ojos y solamente esas personas que necesitan el toque de Dios, levante sus manos al cielo. Y si estás escuchando esta reunión por Spotify o estás viéndola por internet, levanta tus manos ahí en tu casa y créele al Señor porque Él hará un milagro. Bendito Padre, Señor, queremos descansar en ti. Señor, sopla tu paz interior, Señor, en el nombre de Jesús. Todo problema, Señor, lo descansamos en ti, creyendo que tú harás milagros. Y sobre todas las cosas, en esta noche, Señor, queremos aprender a caminar por encima, a no hundirnos emocionalmente en los problemas, a que no nos traiga una crisis emocional la aflicción de lo que estamos viviendo. Señor, en el nombre de Jesús nos vamos a sostener, vamos a confiar, vamos a creer. Señor, a lo largo, Señor, siempre tendremos la victoria. Por eso, Padre, ministranos, Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor, llénanos de ti. Oh Señor, bendito Rey, donde otros ven fantasmas, nosotros veremos oportunidades. Gloria a tu nombre. Donde otros miran los problemas y las distracciones, nosotros nos enfocaremos en ti, Señor. Te miraremos a ti. Oh Señor Jesús. Señor, seremos las personas osadas. Mientras otros se quedan en la barca, nosotros pondremos los pies en el agua. Padre, bendigo tu iglesia para que la fe, Señor, para que tu Espíritu Santo nos sostenga aún en los momentos más difíciles. Padre, bendigo tu iglesia en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.